Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a hablar de Saturno, cómo trabajar con el planeta de los anillos. Este es un tema que ustedes eligieron, yo les di varias opciones para trabajar este mes de diciembre. Y en esta ocasión, pues, escogieron el tema de Saturno. Se ve que quizá hay muchas aquí con el retorno de Saturno, puede ser, o que estén en un ciclo de Saturno. Ya vamos a ver de qué se trata esto de estar en un ciclo de Saturno. No sé, el tema es que, claro, también el 2020 nos dejó así como a Saturno tatuado en la frente. Venimos de 3 años muy saturninos y el 2020 fue como la tapa, ¿no? Porque estuvo además en unas alineaciones bien particulares que ya todas conocemos, no vamos a entrar en eso, pero puede ser que por eso nos interesa tanto trabajar con Saturno. Y es verdad que es muy importante porque siempre ha sido, porque siempre ha sido un planeta súper, o sea, es la base de todo. Fíjense, si ustedes conocen un poco también sobre la tradición yogi, la tradición de la yoga, saben que cuando se establecen, o sea, cuando enumeramos los chakras, el último chakra de arriba hacia abajo es el descenso, la encarnación, como esa chispa divina que es puro espíritu, que es pura luz, que es pura conciencia, va encarnando en el cuerpo humano, en nuestra condición humana más bien, y se va asentando en la base de la columna vertebral. Y el chakra raíz, que es el Muladhara chakra, que está en la base justamente del cuerpo, entre el ano y el sexo, es el chakra relacionado con Saturno, porque es cuando ya llegamos al tope de la densificación, nos hacemos materia, y por supuesto es el primero que hay que trabajar para empezar el ascenso consciente, que es todo el trabajo del yoga, elevar esa energía consciente hacia el chakra corona. Entonces, pues por lo tanto vemos que Saturno es un punto súper importante porque es la base, es el chakra raíz, tiene que ver con el fundamento. Esa es una palabra muy importante de Saturno, fundamento, porque a partir de ahí, trabajando con esa energía de la materialización, de la realidad, de aceptar la realidad tal cual es que podemos empezar a despertar esa conciencia. Y por supuesto no es fácil, Saturno y ese chakra raíz en particular siempre hablan de mucha densidad y de mucha inercia. Nos cuesta mucho vencer la fuerza del acostumbramiento, de la inercia, de lo que es y siempre ha sido la tradición relacionada también con Saturno, para poder entrar en un trabajo consciente, no inerte, no llevarse por la corriente o dejarse vivir, sino empezar a vivir desde la conciencia y desde el propósito. Entonces, comprendo perfectamente que queramos trabajar con este tema porque sí es fundamental. Las preguntas las voy a ir viendo cada tanto para no interrumpir muy seguido y así seguir el hilo de la charla. Esta es una frase de Anne Ortley, ella es una astróloga que les recomiendo leer si tienen la oportunidad o seguir, ella está en inglés. Ella vive en Nueva York y es encantadora, es una señora mayor pero es encantadora. De ella es que saco yo la frase de haz tu Saturno. Ella siempre lo dice, do your Saturn, haz tu Saturno. Y me encanta esa frase porque no la siento como un regaño ni una advertencia, la siento como un recordatorio súper importante de que es cierto, tenemos que hacer nuestro Saturno. Y ella dice, todos tenemos a Saturno en el mapa y esa posición donde está Saturno te muestra para qué estás en esta vida y en este tiempo. Es decir, para qué estás en esta encarnación. Entonces, es fundamental pues comprender nuestro Saturno natal. Vamos a hablar un poquito de los ciclos de Saturno para comprender el tiempo. Acuérdense que en la mitología Saturno es Cronos, el padre del tiempo, el señor del tiempo. Él tiene que ver con todos estos mitos que se desprenden de la temporalidad. La mitología de Saturno es larga. Hablando resumidamente de Saturno, podemos, antes, no sé si hay una lámina para el tema de la mitología. Déjenme repasar, sí. Entonces vamos por partes para no cruzarme láminas. Vamos a hablar entonces de los ciclos de Saturno y ahorita hablamos un poco de su mitología, que ya les dije está muy relacionada con el concepto del tiempo. Y es que Saturno es como un reloj que va marcando en nuestra vida el devenir, va marcando las etapas más importantes, los hitos más importantes de nuestro desarrollo consciente, de nuestro desarrollo psicológico, ni siquiera consciente, psicológico. Y él tiene varios ciclos o varios ritmos. Primero pasa 2 años y medio
en cada uno de los signos del zodiaco. Este es un ritmo que tenemos que aprender porque cada 2 años y medio Saturno nos cambia la tarea, nos cambia el tema, nos cambia el énfasis y tenemos que estar atentos para ver en dónde cae nuestro mapa para saber en qué vamos a estar súper aplicadas trabajando durante ese periodo de tiempo. ¿Okay? Entonces, el primer ciclo que hay que saber es que él dura 2 años y medio en cada signo. Pero hay un ciclo muy importante y es que cada 7 años nos ajusta. ¿Qué nos ajusta? Las clavijas, como la guitarra. Porque desde que nacemos, cada 7 años, Saturno hace un ángulo exacto, un ángulo duro con nuestro Saturno natal. A los 7 años hace la primera cuadratura, a los 14 años hace la oposición, a los 21 años hace la segunda cuadratura y a los 28 años la conjunción o el retorno de Saturno. Entonces, cada 7 años tenemos un ajuste de cuentas, tenemos un jaloncito de orejas, tenemos reunión con el decano de la vida, que es Saturno. Entonces, este ciclo septenario también es súper importante. Obviamente, cada 28 años nos reinicia, es esa conjunción, ese retorno de Saturno, pero nos reinicia en una vuelta distinta de la espiral. Nos dice, ok, tienes permiso de pasar a la siguiente etapa de la vida. Cumpliste la primera etapa de la vida, vas para la segunda, vas para la tercera y con suerte iremos para la cuarta. Entonces, eso es cada 28 años. Y por donde pasa nos obliga a enseriarnos y a trabajar duro, es lo que les decía aquí, ¿no? Por donde va pasando nuestro mapa, por eso se llaman los tránsitos de Saturno, no solamente por signo, a veces hay signos que transita Saturno que tocan puntos importantes de nuestro mapa, a veces nos transita por el ascendente, aunque no tenga nada que ver con el ciclo de 7 o de 28, pero cuando transita por el ascendente lo sentimos con mucha fuerza también, o por la casa 4, o por la casa 7, o por la casa 10, a veces transita sobre planetas importantes como es el Sol o la Luna o Mercurio, etc. Entonces, esos tránsitos de Saturno, pues ahí nos van dando pistas en dónde tenemos que ponernos serios, a trabajar duro y donde tenemos también la oportunidad de gestar grandes cosas gracias a nuestro esfuerzo consciente. ¿Okay? Entonces, esto es para entender un poco el ritmo en cuanto al tiempo, que Saturno es un planeta muy importante en relación a este concepto del tiempo en la vida. Entonces, Saturno, vamos a hablar de su energía básica. ¿Cuál es la energía básica de Saturno? Saturno tiene que ver con la madurez, con límites claros. Y aquí esto es importante detenernos un poquito. Y acá también, ahorita les voy a decir por qué elegí esta foto en particular para representar a esta Saturna. Primero porque Saturno puede ser mujer también. Es decir, la mitología patriarcal griega nos habla de un Saturno hombre, pero Saturnos también son las abuelas. Las abuelas, fíjense ustedes que es interesante que la mujer en la última parte de su vida, cuando tiene y al hombre le pasa lo mismo también en la última parte de su vida. La mujer, incluso hormonalmente, desarrolla más características masculinas. A las abuelas es normal que les salga bigotito o les salga barba, por ejemplo, la testosterona se activa en el cuerpo de la mujer anciana. Y en el hombre, al contrario, hombres que fueron muy duros, muy recios, muy machos, en la tercera edad se les afloja la lágrima fácilmente, entran más en contacto con sus emociones. Estamos llegando a un ciclo de culminación en esa última parte de la vida y se desarrollan las características que completan la totalidad humana. No es que la mujer se masculinice y el hombre se afemine, sino que entramos más en contacto con el ánima y el ánimos y se genera una neutralidad, un androginado así bien particular en la tercera edad. Pues entre más conscientes estemos mejor, obviamente, si no, pues pasa de forma hormonal solamente y puede caer un poco en la inconsciencia, pero Saturno habla de esos procesos de madurez, ¿ok? Y de límites claros, porque bueno, Saturno ya sabemos, es el señor de los anillos, tiene sus anillos alrededor, pero no solamente eso es un símbolo, Saturno es el último planeta visible a simple vista en el sistema solar, y eso ya nos habla mucho. Fíjense que la astrología saca muchos sus significados planetarios de la astronomía y de la visibilidad de los planetas. Eso es fundamental en la astrología para interpretar si el planeta era visible o no en ese momento.
Entonces, en el caso, por ejemplo, no solo de Saturno, sino cuando los planetas están muy cerca del Sol, están combustos, no estaban visibles o están detrás del Sol, ese tipo de cosas es importante, se tienen en cuenta y de ahí se derivan muchos significados en la astrología. Entonces Saturno, al ser el último planeta visible, marca el límite de nuestro sistema consciente, de nuestro sistema psicológico, y por lo tanto marca los límites en general en la vida. Y como es el señor del tiempo, pues tiene que ver con los procesos de maduración, y por eso los procesos con Saturno son lentos, no son rápidos, no son veloces como a veces nos gustaría que fueran, toman tiempo. Integridad y disciplina son otros de los valores que se asocian con Saturno, ¿ok? Aquí les decía, aprendemos por efecto o por defecto. Esto es importante porque si nosotros trabajamos con Saturno, podemos aprender por efecto, podemos aprender adelantándonos un poco a las lecciones y trabajando rápidamente para integrarlas. Mientras que si nos ponemos, o sea, no en contra de Saturno, sino que si resistimos las lecciones de Saturno, si nos resistimos a esperar lo que hay que esperar, a tener la paciencia para que las cosas maduren naturalmente, no sé si en sus países existe el refrán, se maduró biche. Eso lo dicen aquí cuando hablan de los mangos. Un mango biche es un mango que se maduró antes de tiempo. Y obviamente se ve amarillito por fuera, pero es súper ácido por dentro, porque no tuvo proceso de maduración. Entonces, a una persona también cuando madura antes de tiempo, dicen, este se maduró biche. Y eso pasa cuando maduramos antes de tiempo con Saturno y no esperamos los procesos, ¿no? Nos ponemos ácidos un poco metafóricamente hablando. Entonces, por eso hay que trabajar por efecto con Saturno y no por defecto, no esperar a que la vida nos acorrale con circunstancias, con situaciones, para que entonces nos demos cuenta y tengamos que o sufrir la experiencia o aprender a los golpes. Y en cuanto a la integridad y la disciplina, son los valores más elevados de Saturno, los valores que deberíamos esforzarnos en conseguir. Hacer tu Saturno literalmente quiere decir desarrolla tu integridad y desarrolla tu disciplina, tu capacidad de disciplinarte de alguna manera. Y aquí me recuerdo también de esta analogía o metáfora que siempre se presenta del diamante. El diamante es la piedra preciosa más brillante, más valiosa, pero en realidad su composición es carbón, literalmente es carbón, que ha sido sometido a presión y temperatura constante durante siglos y siglos. Ese carbón en el centro de la Tierra, con esa presión y temperatura constante, se cristaliza y se convierte en diamante. No quiero decir que tengamos que someternos a dificultades y penurias por siglos y siglos para iluminarnos, pero sí necesitamos aprender a soportar la presión y la temperatura, metafóricamente hablando, de conseguir esa integridad, de conseguir esa disciplina, si queremos resultados tipo diamante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces escogí además esta abuela, Saturnita, porque si ustedes la ven, está muy cool, tiene unos super lentes, es una actitud bien rebelde, si se quiere, pero bien chévere. Y me recuerda la expresión de Saturno en Acuario. Saturno en Capricornio, venimos 3 años de Saturno en Capricornio, es más apegado a la tradición, es más lo que fue, es más los valores de antaño, de lo antiguo. Y Saturno en Acuario, que también rige Acuario, o sea, la humanidad como conjunto, estamos viviendo un lapso de 5 años saturninos. Cuando Saturno pasa por Capricornio y luego por Acuario, que son sus 2 regencias, pues son 5 años con bastante Saturno. Estamos llegando a la mitad de ese ciclo y cambiamos a una etapa Acuario. Y la etapa Acuario es así. Es un Saturno que tiene sabiduría, pero que está en busca de lo nuevo, no está apegado a lo viejo, no está cuidando lo que fue, no está sosteniendo, está construyendo. La etapa Saturno en Capricornio, y traten de recordar esto, que no lo puse en la lámina, pero traten de recordarlo, es como en la parte alquímica la disolución, el solve, la parte donde se disuelven las estructuras, donde se pasa la hoz de Saturno y se roza las cosas o sea, de raíz, ¿sí? Se cortan a ras de tierra. Y la parte de Saturno, eso es la parte de Saturno en Capricornio, y la parte de Saturno en Acuario es el construir lo nuevo,
es el coagula de los alquimistas. Solve et coagula, es la frase en latín que usan los alquimistas. La disolución y la reconstrucción. Entonces, estamos entrando en esa segunda mitad de ciclo saturnino, colectivamente hablando, Saturno en Acuario, que nos va a enseñar con toda su sabiduría, con toda su experiencia, con toda su visión, porque ha vivido mucho, cómo reconstruir, pero de forma distinta, de manera nueva las cosas. ¿Ok? Entonces, ya voy a parar aquí para leer los mensajes por si tienen acá alguna pregunta o algo. Ok, Caro, envié mi mapa al correo. Vale, si puedo los saco los últimos que mandaron. Lizzy, ¿ves las diapositivas ahora o no? Me preocupa eso. Las demás están viendo las diapositivas y pueden me responden en el chat, que no quiero seguir si no están viendo nada. ¿Sí? Ok, perfecto. Yo creo que Lizzy salió y entró, de pronto ahora sí las ve. Ah, ok, listo, perfecto. Bueno, entonces sigamos por acá. La mitología de Saturno nos habla de un dios. Él fue hijo de Urano. Urano es el padre cielo, era el padre cielo, cielo estrellado literalmente, y estaba casado con la tierra, muy arquetípicamente hablando, el matrimonio entre cielo y tierra. El Urano era un poco tirano, un poco bastante tirano con la tierra, porque producía constantemente hijos, hijos que salían a veces monstruosos, y nunca le gustaban sus hijos, nunca estaba satisfecho con el resultado, es un perfeccionista. Un utópico, siempre buscaba la utopía y resultaba en la distopia, muy Urano también. Entonces, le hacía que Rea, su mujer, se tragara a los hijos nuevamente. Y Saturno, pues ya junto con su madre, trazan el plan porque ya están cansados de que Urano le haga todo el tiempo tragarse a sus hijos, a su mujer, a Gea, no era Rea, era Gea, la Tierra. Y entonces el plan es que con la hoz que tiene Saturno, cuando Urano viniera de nuevo a fecundar a la Tierra, Saturno lo castrara, y así hace, efectivamente eso hace. Con su hoz castra a Urano, y las partes de Urano caen, una parte en el mar, unas gotas de semen en el mar, y de ahí sale Afrodita, sale Venus, la fecundación de Urano en el mar, en la espuma del mar. Y otras partes caen en la tierra, la sangre, unas gotas de sangre, y de ahí salen las furias, Eris entre ellas. Entonces, pues eso es parte de la mitología, pero bueno, Saturno primero es un liberador, es un libertador, literalmente, porque se libera a sí mismo, libera a su madre y a sus hermanos del yugo de Urano. Pero ¿qué pasa? Ese libertador se convierte en tirano después también, porque tiene miedo de que le hagan lo mismo que él le hizo a su padre, que alguno de sus hijos venga y le haga lo mismo con él. Entonces él no hacía que Rea, esa sí era la mujer de Saturno, se tragara a los hijos, sino que se los comía él mismo. Él se devoraba a sus propios hijos. Entonces, ahí vemos un poco cómo lo antiguo, o sea, lo que es rebelde en un momento y libera en un momento, si se estructura en el tiempo, se convierte también en la norma y pasa a ser la tradición y se pone rígido y se vuelve algo similar a lo que estábamos luchando en un primer lugar. No sé si ven la relación que hay entre ese concepto de Saturno, que es como que siempre está entre renovándonos y a la vez se estanca y se vuelve lo tradicional, y hay que de nuevo romper con eso. ¿Quién es el que viene a romper con eso? Es Júpiter, el hijo de Saturno, que se salva porque la mamá le da a Saturno una piedra envuelta como si fuera el bebé, y esconde por allá a Júpiter a que lo críen Quirón y los centauros. Y Saturno se come la piedra pensando que es el bebé, y cuando Júpiter está grande va y le abre el estómago y libera a sus hermanos, libera a todos los dioses del cielo, a Plutón. La primera que sale del vientre de Saturno creo que es Vesta, que también es hija de Saturno. Pero bueno, eso es otra parte de la mitología, ¿no? El tema es que Júpiter y Saturno, que fueron los que se acaban de encontrar ahorita en el cielo, que todos supimos de la gran conjunción porque salió en todas las noticias, y además pues aquí lo veníamos hablando desde el año pasado, representan ese reinicio de ciclo donde lo moderno, o sea, donde Júpiter alcanza a Saturno y lo rebasa. Alcanza a Saturno, hace la conjunción con él y lo rebasa. Y al rebasarlo empieza a crear un nuevo orden, empieza a crear una nueva estructura.
Posteriormente, a los 10 años, hace la oposición y vuelve otra vez a quedarse esa nueva estructura cortita, hablando de 20 años, que es el ciclo corto de esa conjunción. Otra vez estática hasta que tiene que volver a ver otra conjunción y vuelve otra vez. Ese ciclo creativo y regenerativo todo el tiempo se está activando y está creciendo. Entonces, por eso Saturno nos habla del tiempo y nos habla del karma. ¿Qué pasa con Saturno después de que Júpiter libera a sus hermanos? No se muere, no lo mata, Júpiter no mata a Saturno. Júpiter lo exilia, lo echa del Olimpo y le quita la condición de Dios. No lo puede matar porque es un inmortal, es un Dios también Saturno, pero Saturno queda penando, queda errando entre los hombres y por eso Saturno también tiene el simbolismo en los mapas natales de las personas que son sufridas, que tienen que pasar penurias, pobreza, carencia, frío, exilio, por eso se relaciona tanto con el significado de la casa 12. Entonces, Saturno puede representar todas esas cosas también, es el karma, es las consecuencias de tus acciones, eso es el karma, ¿sí? El karma no es otra cosa que el resultado de lo que tú hiciste, de lo que sembraste. Saturno, pues, tuvo que pagar su karma errando constantemente entre los hombres en la tierra, no pudiendo regresar a su origen divino y sin morirse además, porque la muerte hubiera sido una liberación, pero era inmortal. Entonces, ahí nos vemos de por qué Saturno impacta tanto emocional y físicamente en nuestras vidas, tanto la posición en el mapa natal y sus aspectos como en tránsito. ¿Okay? Saturno también en un mapa natal representa a los ancestros, representa a esas generaciones de las que venimos. Es el indicador del sistema familiar. Cuando uno quiere ver más o menos qué pasaba con la familia de esta persona, mirando a Saturno, mirando el mapa, uno de los indicadores que va a mirar es a Saturno, porque eso nos hace un compendio, la posición, el signo, la casa de Saturno nos da como un compendio en una sola mirada de más o menos cuál era el tema, por dónde venía este linaje ancestral de la persona y sobre todo con qué rama de ese linaje está la persona vinculada, porque el linaje puede ser muy amplio, pero uno se vincula con una parte de ese sistema familiar. Entonces, esto parece muy categórico, esto que puse aquí, lo que tu familia ha hecho en las pasadas generaciones condiciona lo que tú harás en tu vida actual. Pero realmente es así. Es así porque lo que ha hecho me refiero al oficio que ha tenido, a los aprendizajes, a las migraciones que ha vivido, a la sabiduría que ha incorporado. Todo eso viene siendo resumido en la cultura familiar que me condiciona, porque es donde yo crezco. Es lo que pasa de una familia a otra y es lo que al final forma mi mente, mi alma, ¿no? Entonces, de alguna manera condiciona, por mucho que nos rebelemos, condiciona lo que haremos en nuestra vida actual. Que no es necesario que sea, o sea, que uno tenga que hacer exactamente lo que hacía la familia, obvio que no, pero sí está muy relacionado con la manera como abordamos la vida y el trabajo y el futuro. Y cuando hablo de generaciones, pueden ser generaciones no solamente papá, mamá, puede hablar de abuelos, puede hablar de tíos, de bisabuelos, o sea, Saturno nos conecta con más generaciones atrás que simplemente papá y mamá, que es la familia inmediata. Papá y mamá pueden verse en el sol, en la luna, pero Saturno nos habla de los abuelos, de los ancestros. Entonces, sin meternos mucho con constelaciones familiares hoy, que no es el tema de hoy, pero sí podemos mirar a esos ancestros en el Saturno natal. Vamos a ver si hay más comentarios por acá. Los ciclos que se repiten, ok, sí. Chicas, porfa, las que tienen el micrófono encendido, yo porque no las oigo, si tienen el micrófono encendido, no estoy oyendo nada. Es raro, no he escuchado a nadie. Dame un segundito que estoy tratando de silenciar los micrófonos abiertos. No había visto ese mensaje, pero tampoco escucho a nadie. Es raro. Me hubieran interrumpido si los escuchara. Bueno, ya saben, chicas, revisen si pueden, se les abren los micrófonos, los cierran. Normalmente entran con el micrófono silenciado. Hola, pero ahí me escucha. Ok.
Entonces aquí alguien también dice, en constelaciones vendría siendo ese patrón que debemos romper. No necesariamente romper, porque a veces también hay grandes regalos que llegan a nosotros a través de los ancestros. Hay sabiduría acumulada que llega a través de esos ancestros, pero sí puede estar relacionado con patrones viciados o patrones de exclusión y de sufrimiento que podemos necesitar no romper, sino hacer consciente, reconciliar es la palabra. Porque cuando pensamos en romper, nos amarramos más a ese patrón y a ese pasado. La manera de mirarlo es desde la reconciliación. Hay que tener una mirada reconciliadora sobre eso que viene viajando en el sistema familiar. Mi papá es Libra de Sol, como mi Saturno. Siempre, fíjate, eso es curioso porque siempre hay similitudes entre la familia y las posiciones de nuestro mapa natal. Muchas veces las lunas también dan cuenta de la mamá, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso yo tengo la luna en el mismo signo que la luna de mi madre. Y he visto que en muchos casos también se repite algo así. Tengo a Saturno en Acuario en la casa 12, en el medio cielo de mi papá, ¿ok? Relación Saturno-padre, totalmente. Pienso en mi abuela Capricornio con mi Saturno en Capri. Ajá, ahí está. Cuando estaba pequeña decía que era hija de Cronos, Lina, sin saber nada de esto, pero creo que vengo de un linaje muy saturnino por el lado paterno, es probable. Y Bárbara tiene a Saturno en casa 11, ¿ok? Ahorita vamos a mirar los ejemplos al final. Saturno, Acuario puede ser muy saturnino también, es un signo de Saturno, ¿ok? Entonces, bueno, voy a dejar los comentarios ahorita hasta acá para que sigamos porque los ejemplos yo sé que nos van a tomar tiempito. Entonces, ¿cuándo esperar el karma? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuándo se desenvuelve mi karma? Obviamente no es categórico, no es una receta, no es que haya un tiempo en la vida específico en el que el karma se activa. O sea, en cualquier momento estamos constantemente creando y viviendo el condicionamiento que hemos generado en el pasado. Pero sí hay momentos, sobre todo los tránsitos de Saturno y los ciclos de Saturno, cuando ese karma se activa, es decir, tenemos que hacernos responsables, porque no es que hay que pagar el karma, qué sufrimiento, no, es, ok, en este momento la vida me va a hacer responsable de lo que ya yo creé. Entonces, ¿cómo asumo ese momento en el que la vida me llama a botón y me dice, ok, recoge tu desorden, esto fue lo que creaste, o muy bien, ok, aquí están los premios y los resultados de lo que también creaste, que fue trabajo duro y esfuerzo. O sea, esto no es sesgado, no es que el karma sea solo castigo y algo negativo. Podemos cosechar también los resultados de todo el esfuerzo que hemos puesto en algo. Entonces, lo primero que hay que mirar es el signo de Saturno, el signo y la casa del Saturno natal. Eso está lleno de información ancestral y genética, como les dije antes, es el linaje de tu alma, incluso el grado en que tienes a Saturno habla mucho. No solamente el signo, la casa, también el grado. Obviamente los aspectos que forma con otros planetas del mapa natal. Entonces hay que mirar bien la condición pura, vamos a decirlo así, del Saturno natal, es lo primero. Y luego mirar los ciclos septenarios, en qué ciclo estamos. Por ejemplo, las personas que tenían a Saturno o que tienen a un Saturno natal en signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, los 3 últimos años, o sea, desde diciembre del 17 hasta ahora diciembre del 2020, han estado en un ciclo septenario de Saturno, porque Saturno está en un signo cardinal. Entonces, eso quiere decir que están en un ciclo, o sea, donde Saturno está marcando un ángulo duro con su Saturno natal, conjunción, cuadratura u oposición, o la otra cuadratura. Entonces, han estado en proceso de ciclo septenario y el karma ha estado activo. Hay algo que resolver, hay algo que responder, hay algo sobre lo cual responsabilizarse. ¿Okay? Y ahorita ya salimos de eso, las personas que tienen a un Saturno cardinal y las que tenemos a Saturno en signo fijo, es mi caso, yo lo tengo en Leo, pues entramos en ciclo septenario ahora. A mí me está haciendo la oposición desde Acuario, por ejemplo, pero habrá quien le esté haciendo la cuadratura o le esté haciendo, sí, cualquiera de las dos cuadraturas, la creciente o la menguante.
Entonces, pues quien tenga Saturno en Tauro, en Escorpio, en Leo, en Acuario, está en ciclo septenario hasta el 2023. ¿Ok? Y obviamente los tránsitos de Saturno, Saturno madura todo lo que toca, imponiendo el peso de la responsabilidad y el deber. Saturno también da felicidad, y esto es muy importante recordarlo siempre, porque tiene muy mala fama el pobre Saturno. O sea, tiene una fama terrible, que es solamente castigo, responsabilidad, deber. Claro, son palabras que nos han acostumbrado, la cultura nos ha acostumbrado a que son difíciles, a que son duras y a que pereza. Pero en realidad, si no tenemos ese tipo de cualidades, no desarrollamos ese tipo de habilidades y de valores, pues tampoco podemos tener resultados en nada. O sea, no concretamos nada en nuestra vida, no tenemos logros, triunfos. Entonces, trabajar con Saturno te empodera y te lleva a construir grandes cosas. Cuando uno trabaja con Saturno es capaz, se siente capaz de todo, se siente súper poderoso. Y trabajar en contra de Saturno te restringe y te limita al extremo. O sea, es como nadar contra la corriente, solamente que no en un río, sino como en un glacial. Entonces, es duro. Cuando uno se resiste a su Saturno, sufre inevitablemente. Mientras que si trabajas con tu Saturno a favor, o sea, si vas y le haces caso a Saturno y haces tu Saturno, que es el tema de esta charla, te empoderas muchísimo y te creces increíble. Entonces, eso es importante. Saturno también da felicidad y da triunfo. Aunque antes de pasar a los ejemplos, voy a revisar el chat, pero aquí también les quiero poner un ejemplo mío. Por ejemplo, mi casa 2 es Capricornio. Mi casa 2 tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con la economía, con lo que produzco, con lo que valgo, lo que cobro, etc. Y voy a empezar esta historia desde el 2008, sin hacerla larga, porque en el 2008 entró Plutón en Capricornio. Y Plutón en Capricornio me dio un par de cachetadas de entrada, fue durísimo. Primero yo estaba saliendo de una etapa de vivir en un ashram. Un ashram es una comunidad espiritual en donde se trabaja mucho, pero se trabaja por servicio, se trabaja gratis. O sea, no gratis, sino es tu servicio puesto a disposición de la comunidad y no se cobra el trabajo. Entonces yo salía de esa etapa de vivir 2 décadas en un ashram casi, y pasaba una etapa en la que ya tenía una hija y quería trabajar y quería independizarme y tener mi propia economía. Y sabía un montón de cosas, pero no me sentía capaz de nada. Plutón me puso, o sea, me revolcó la vida, me puso contra el piso. Llegó un punto en que yo no tenía ni 2.000, en esa época no era nada, bolívares para echar gasolina. O sea, nada. Entonces yo ahí dije que, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi relación con el dinero? Estaba mal, porque no sabía además cobrar por lo que sabía, no sabía, sabía trabajar, pero no sabía vender mi trabajo. Y estoy hablando de la casa 2 y del dinero porque es Capricornio, el área Capricornio para mí. Obviamente Plutón me dio muchas lecciones, 2015, 2016, esas cuadraturas que hizo con Urano, y me enseñó muchísimo de cómo empezar a valorar lo que yo sabía y convertirlo en mi trabajo. Y tuve un tránsito de Saturno 2015 y 2016 también en Sagitario, que fue mi ascendente. En esos años trabajé como jamás en mi vida, trabajé muchísimo, pasaba, o sea, las horas de la vida trabajando, ya en astrológica, ya en mi propio emprendimiento. Me hice responsable del trabajo en mi emprendimiento, pero no ganaba nada, era pura inversión, ganaba lo mínimo, sí ganaba, pero era muy mínimo, era lo de sostenerme y sostener la familia y ya no había excedente. Luego vino esa etapa de Saturno en Capricornio, que yo dije, no, aquí me morí. O sea, porque uno dice malísimo, la economía, el dinero, pero pues no lo dije así literal, pero sí decía, me va a tocar duro. Y sin embargo, como había trabajado con Saturno en Sagitario también, porque realmente siento que asumí muy bien ese Saturno en Sagitario, le hacía trígono a mi Saturno natal, tenía como asumirlo bien también, ¿no? Pues Saturno en Capricornio más bien al contrario, me empoderó muchísimo económicamente, me liberó de un montón de miedos, de un montón de cargas, y ahorita saliendo Saturno de Capricornio yo estoy en la mejor etapa económica de mi vida. Entonces, fíjense que no es malo Saturno, el tránsito de Saturno no hay que tenerle miedo, hay que ponerle trabajo, hay que hacerse cargo, eso sí, hacerse cargo y no evadir el tema que está trabajando Saturno, porque si tú lo evades, perdiste. Ahí sí es verdad que no. Pero si tú te responsabilizas y lo asumes,
logras un montón de cosas. Por eso también quise incluir esto de Saturno, también da felicidad. ¿Ok? Voy a revisar las preguntas antes de pasar a los ejemplos. ¿Cómo podemos trabajar con Saturno? Exacto, es lo que hemos estado hablando desde el principio. Hay que hacer ese Saturno. ¿Y cómo es hacer Saturno? Ahorita vamos a regresar a esas láminas para verlo. ¿Cómo sé si Saturno está afligido? Porque Saturno en la casa 8 y 12 tiene el mito de ser fatal y muy fuerte. Mira, el Saturno en 12 no es para nada fatal. Eso lo vamos a hablar ahorita. Saturno en 8 puede ser un poquito más difícil. Entonces, Bárbara, que tú me preguntaste de primera, ¿cómo podemos trabajar a ese Saturno? Madurez, límites claros, integridad, disciplina. Estas palabras son súper claves para responder esa pregunta, ¿ok? ¿Por qué? Porque si trabajamos desde un punto de vista de, o sea, o con madurez, depende de la etapa en que estemos, o ganando esa madurez a través del esfuerzo consciente, sabiendo poner esos límites claros, sabiendo delimitar nuestro espacio personal, por ejemplo, eso que les decía, yo aprender a saber cuánto cobrar por mi trabajo y cuánto vale lo que yo sé o lo que hago, eso es poner un límite claro. Es decir, mira, sí lo puedo hacer, pero lo que yo he estudiado, lo que he aprendido vale y vale esto. Eso es un límite, ¿ok? Saber poner límites. Puede ser a nivel de economía, como estoy poniendo mi ejemplo, pero puede ser en cualquier otra área. Si Saturno está en tu casa 4, tiene que ver con saber poner límites en cuanto al tema familiar y que la familia quizá no se esté inmiscuyendo en todo lo que haces en tu vida o demarcando todo tu camino, sino que tú puedas ser responsable de decir, yo voy a trazar mi camino por mí misma. Entonces, todo lo que tiene que ver con límites es súper importante para uno mismo y para con los demás. Trabajar con tu integridad. ¿Y qué es la integridad? Es la coherencia. Algo que está íntegro es porque está completo. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra integridad o íntegro, integridad es la cualidad de estar completo, de estar íntegro, no fraccionado. Pudiera ser otra descripción. ¿Y cuándo está uno fraccionado? Cuando quiero esto, pero quiero aquello. O quiero esto, pero no quiero hacer el trabajo que conlleva hacer esto o hacer aquello. ¿Sí? Hay como una incoherencia en lo que queremos y lo que pensamos y lo que decimos. Ahí no hay integridad, ¿ok? Y no se trata solamente de hacer algo hacia afuera. Todo el mundo ve qué perfecta soy y qué bien me porto y cuán bien hago las cosas, pero por dentro estoy renegando porque eso no es lo que no quiero hacer, eso no me da satisfacción, eso me aburre, que es artera, pero por fuera estoy cumpliendo con todo. Eso no es íntegro, ahí no hay integridad. Por muy bien que estés haciendo las cosas afuera y la buena opinión que tenga la gente de ti, si no hay integridad, eso se derrumba en algún momento. Entonces, buscar la integridad, buscar la coherencia, buscar decir, bueno, o sea, ya va, ¿para quién estoy trabajando? ¿Qué es lo que realmente es un esfuerzo grandísimo de sinceridad? Y por eso Saturno nos da cachetadas de realidad, nos pone ante la realidad. Y no les comenté una parte de mi propia experiencia que se las puedo comentar ahora. En ese proceso de estos 3 últimos años de Saturno en Capricornio, parte de aprender a poner límites claros fue terminar la sociedad que tenía, una sociedad que no estaba dando frutos, que no estaba acorde a mi visión y que me mantenía constantemente en un flujo de trabajo muy exigido y que no daba ningún resultado. Una sociedad que era cómoda para mí porque se encargaba de aspectos de mi trabajo que a mí me daba fastidio o pereza asumir o lidiar con eso, pero sin embargo me estaba limitando mucho porque no me estaba dejando crecer. Yo estaba cómoda con que la otra persona hiciera esas cosas, pero finalmente no iba para ningún lado. Hasta que llegó Saturno y yo le dije, ¿sabes qué? No tengo tiempo. No tengo tiempo de seguir probando tu método. Lo siento, voy a ir por mi camino. Y puse límites claros, logré una integridad conmigo misma, lo que yo quiero hacer y hacia dónde quiero ir, y tuve que dejar a una persona en el camino, o sea, tuvimos que partir, pues yo creo que para ella también fue una liberación. Entonces, de alguna manera tiene momentos en los que uno tiene que ser estricto, ¿ok? Con uno mismo y con lo que uno quiere, si uno quiere lograr, pues, esos resultados. Eso es trabajar con Saturno también. ¿Y qué es la disciplina? La disciplina también nos han enseñado a verla muy negativamente. Nos han enseñado que la disciplina es castigo, por ejemplo. En muchos lugares se dice disciplina a tu hijo, o sea, dale una nalgada. Eso no es disciplina, nada que ver. Nos enseñaron que la disciplina es militar, es haga y no piense.
Eso tampoco es disciplina, ¿ok? Eso es coacción. La disciplina viene de discípulo. Imagínense de dónde viene la palabra disciplina. Es la actitud de ser discípulo. Y que ser discípulo es estar entregado a algo, es dedicarte con devoción a algo y ser constante en el proceso. La disciplina es simplemente ese acto de mantener la constancia, y no quiere decir volver una rutina a algo, porque una vez que se vuelve rutina y lo hacemos sin pensar, deja de ser consciente. La disciplina implica conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, mantener una acción consciente en el tiempo. Esa es como la definición más simple que podemos darle a la palabra disciplina. Mantener una acción consciente en el tiempo. Y generalmente es una acción que requiere esfuerzo. El esfuerzo correcto. No es matarnos o partirnos en el intento, es hacer un esfuerzo correcto. Es como cuando estás haciendo ejercicio. Obviamente, si quieres tener resultados, tienes que llegar a ese último abdominal que casi que te cuesta la vida, pero que cuando lo haces dices, yes, lo logré, lo hice. Eso es disciplina, ¿ves? No sé si quedó un poco más claro, Bárbara, la pregunta de cómo trabajamos ese Saturno, ¿ok? Luego por aquí alguien decía, ¿cómo saber si Saturno está afligido? Eso lo vemos de acuerdo a la condición astrológica, que quizá ahorita en los ejemplos que miremos vamos a tener más claridad con eso de la dignidad planetaria de Saturno. Y también lo del Saturno en casa 8 y casa 12, vamos a mirarlo con los ejemplos, a ver si hay ejemplos en esas casas. Supongo que, dice Lizzie, supongo que trabajar los límites son especialmente importantes para Saturno en Libra en la casa 3. Sí, totalmente. Muy importantes. Tiene que ver con los límites mentales y la forma como tú misma tienes que ponerle límite al diálogo interno que te está echando para abajo, pero también tiene que ver con los hermanos, por ejemplo, ordenar tu puesto entre los hermanos, no asumir el papel del mayor o del menor si no es tu lugar. Tiene mucho que ver con ordenar, sobre todo ordenar esa relación entre los hermanos. Gina dice, comparto parte de las responsabilidades que asumí con Saturno en casa 8. Límite del consumo excesivo, disciplina con el manejo del dinero, totalmente, porque la casa 8 está muy relacionada con las finanzas y las deudas y los créditos y las tarjetas y todo eso. Practicar el ahorro totalmente y practicar la austeridad, perfectísimo. Jamie dice, Gina, yo tengo a Saturno en 8 y se parece mucho a lo que he vivido, correcto. A mí me da mucho el feeling de energía saturnina. Voy a decir eso, lo veo como un halago. Hoy decir eso lo veo como un halago. Eso de ser madura, íntegra, eso que yo quisiera hacer, que aún me cuesta porque atajitos hay en todos lados. Joana, no sé si me lo estás diciendo a mí, que yo te doy energía saturnina, o le estás diciendo a Bárbara o a quién. Dice, yo también soy Saturno en casa 8. Bueno, Liliana, somos ya 3. Hay varias Saturno en casa 8 aquí, qué interesante eso. Ahorita lo vamos a ver entonces en los ejemplos. Yo tengo Saturno en casa 2, junto a Neptuno, el Sol, Urano, Mercurio. Wow, gran tarea, Esther. Yo tengo algo con el dinero, dice Jamie, y lo que dice Caro de no saber cuánto cobrar por lo que sé y mi emprendimiento. Ok, yo soy la Saturnina. Está bien, lo asumo la verdad también lo asumo como un halago hoy en día. Si me lo dijeran hace años, de pronto decía, ¿what? Porque yo me sentía muy uraniana, que es como el principio contrario. Y curiosamente tengo a Urano y a Saturno en cuadratura en mi mapa. Entonces creo que en la primera parte de mi vida me polaricé mucho hacia el lado uraniano desde la disciplina de Saturno, curiosamente porque me fui muy joven a vivir a UNARRAM, que es pura disciplina. Entonces sí, tengo una relación mixta con ambos. Con Saturno en 12 y aspectos duros a mi luna y Plutón, dice Jamie, ok, el Saturno. Cuando uno tiene a Saturno en conjunción a Venus, ¿cómo funciona la belleza y el placer versus la estructura y la persistencia? Muy buena pregunta, Dana. Bueno, vamos entonces a los mapas. Ahora sí. Tenemos este primer ejemplo. Yo no sé de quién son cada uno de estos mapas, ustedes sabrán. Yo no leí la letra chiquita, los descargué todos y los fui lanzando aquí en las diapositivas. De verdad, no sé de quién son. Si ustedes lo reconocen, dicen, levantan la mano, ese es el mío, si quieren decirlo, y si no, pues no. Pero tenemos este primer caso, tiene un Saturno en Leo, igual que el mío,
esta carta se parece mucho a la mía porque es ascendente Sagitario con Saturno en Leo en la 9. Entonces, ¿cómo es trabajar el Saturno cuando está en Leo? Por ejemplo, vamos a hablar del signo y ahí de una vez hablamos de la dignidad, lo que preguntaban antes, que cómo saber si Saturno está afligido o no. Pues mira, Saturno se domicilia en estos dos signos, en Capricornio y en Acuario. Aquí se siente como en casa, tiene poder de acción, tiene dignidad, es fuerte. Es un Saturno fuerte de fortaleza, no de negativo. Porque también aquí decir, uy, qué fuerte, entonces se entiende como que es malo, ¿no? Pero no, Saturno funciona bien, tiene fortaleza en Capricornio y en Acuario, con cualidades distintas en cada uno, como lo expliqué al principio de la clase. Los signos de enfrente, o sea, Leo y Cáncer, pero particularmente Cáncer, son el exilio de Saturno, está muy lejos de su hogar. Y Saturno en Acuario también está muy lejos de, o sea, Saturno en Leo, perdón, también está muy lejos de su hogar Acuario. Entonces hay una especie de exilio. ¿Qué quiere decir eso? La persona no se termina de sentir cómoda con su talento o con su familia, si fuera el caso de Cáncer, y Leo es el talento, es el don único, es la individualidad, hasta más tarde en la vida, después por lo menos del primer retorno. Fíjense porque yo trabajé gratis casi toda la primera parte de mi vida. Y no fue malo, yo aprendí mucho y agradezco muchísimo esa experiencia del servicio porque eso te forma de una manera increíble. Pero como que delegué quizá en la comunidad esa experiencia de poder sostenerme y poder producir por mí misma. Entonces, ¿hasta qué punto fue evasión? Eso me lo pregunto hoy en día. ¿Me formó? Sí. Y me sirvió también. Pero de alguna manera también tuve luego que asumir ese Saturno justamente después de los 28, tal cual, y empezar a trabajar con él y asumir mi talento también. No quedarme como inmersa en una comunidad, simplemente una más, sino asumir qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que destacar. Y a Saturno en Leo quizá le da miedo destacar, donde tenemos a Saturno, ese signo, los temas de ese signo y de esas casas, nos dan miedo, porque Saturno hace que le tengamos un poco de miedo, de reserva a esos temas. Entonces, el tema de ser muy pública, por ejemplo, a mí no me gustaba al principio hacer lives. Quienes me siguen desde el principio saben que yo casi nunca hacía lives. De hecho, siempre saco más audios que videos. Entonces, no me gusta mucho el tema de estarme mostrando y de hacer show y del fashion no me interesa. Y tenemos también el tema de la casa 9, en este caso dar clases, enseñar. Es esa parte de, bueno, fíjense, siempre me ha gustado enseñar y he sido profesora de muchas cosas, pero a la hora de hacer lo mío, la astrología, recién este año saqué mi primer curso. Entonces, es interesante, cuesta trabajo y nos da miedo y queremos hacerlo muy perfecto, y ahí es donde más tenemos que enfocarnos en hacer nuestro Saturno. Estoy viendo el chat porque se van alborotando aquí con el chat. Saturno en 10. Ok, ahorita vamos a mirar tu caso, Ron. Creo, si mandaste el mapa. Ok, es cierto que hasta el 2018 sacaste fotos de tu rostro en las historias de Instagram. Imagínate, yo no le había sacado la cuenta a eso. No sabía que era hasta el 2018, pero sí, yo sé que casi nunca me mostraba yo, no me gustaba. Entonces, este Saturno, aquí en Leo, pues cómo hacer tu Saturno. Tienes que trabajar con los temas de dinero, de economía, por supuesto. Capricornio es la casa, es lo que rige Saturno en tu mapa. Tienes que trabajar con los temas de comunicación también, casa 3, los temas de casa 9 también. Quizá las personas con Saturno en casa 9 les cuesta más trabajo graduarse, tener un título o tener el título que quieren y no el que, por alguna razón, por cumplir con el sistema familiar o por cualquier otra obligación, tuvieron que sacar. ¿Ok? Y esta cuadratura a Venus, a Urano y esta cuadratura a la Luna también son muy significativas a la hora de hacer este Saturno. La cuadratura a la Luna nos habla de restricciones desde lo emocional, ¿ok? Desde la vida emocional. Por suerte es separativa, la Luna ya estaba más allá del grado de Saturno y se alejaba, pero de todas formas hay como esa tensión de sentir que mis necesidades, si es que son satisfechas, porque esta persona tiene una Luna en Tauro muy bien puesta, me siento culpable por darme lujos y tener comodidades y pasarla bien y sentirme bien. Siento como que no estoy haciendo lo que debo, hay que solucionar un poco esa relación
entre el placer, la luna en Tauro, y el sentirse bien, el bienestar, la calidad de vida, la casa 6, y sentirme que si tengo todo eso es porque estoy incumpliendo con algo, Saturno. Y la atención a Venus-Urano es prácticamente lo mismo, pero desde la otra punta, porque Venus es lo que me gusta, es el placer. Entonces, lo que me gusta lo siento como que está mal, como que no debería gustarme, como que no es aceptable mostrarlo, quizá para mi sistema familiar no es aceptable. Entonces hay que trabajar esos temas de los planetas femeninos, Venus y la Luna, necesidades y gustos. ¿Okay? Pero tiene un buen trígono al ascendente, tiene un buen trígono abiertico, pues, pero sí es un trígono ahí al Neptuno, entonces da muy buenas, da una buena personalidad. Al final, estos temas son más internos psicológicamente hablando y familiarmente hablando, emocionalmente hablando, pero a nivel público la persona aparece como muy bien portada, muy bien hecha, saca muy buenas notas, es muy buena en lo que hace y tal. Entonces, bueno, no sé si la persona de esta carta tiene otra pregunta, me la deja por ahí. Tenemos este otro ejemplo. Aquí tienes un Saturno en Acuario que está en pleno retorno de Saturno en casa 11. Entonces, ¿cómo sería hacer tu Saturno? Fíjate que el Saturno en casa 11 nos ubica en temas de comunidad, de grupo. ¿De qué manera yo siento que soy sola, que voy a mi onda, que no tengo relación con nadie o que no logro integrarme en algún grupo, que de alguna forma no pertenezco? Saturno niega, donde se para niega, dice no. Y esta es la casa 11, la casa de la pertenencia. Entonces la persona dice, no pertenezco, no me siento que pertenezco acá. Hasta que no sé de quién es este mapa tampoco. De nuevo, si tienen preguntas allí, las pueden dejar. Mío, este es el de Bárbara, ok. Ok. Entonces, listo, es eso, es trabajar con ese tema de hacerme cargo o responsable de lo que yo puedo hacer por la comunidad, porque igual la comunidad y los otros son importantes para ti. Eres Libra con el Sol en 7, entonces de alguna forma ese Sol te lleva a querer trabajar con gente, pero como ahí está Marte también, es como que sí quiero trabajar con gente, pero a mi manera, es a tu modo. Y ese trígono, bueno, es casi cuadratura Saturno, pero por signo debería ser trígono, lo puedes transformar en trígono. Con ese Saturno, es decir, cómo logro que mis dones individuales, mis talentos individuales, Marte rige tu ascendente, estén al servicio de todos, de esa comunidad que yo quiero crear o a la que quiero pertenecer. Entonces, y justo ahora que estás en este retorno de Saturno, son temas que van a ser importantes y se te van a presentar desde el grupo de amigos, desde el grupo de colegas o el equipo de trabajo. O sea, cualquiera de esos ambientes grupales van a ser el salón de clases, donde van a presentarse esas lecciones de Saturno, que ya se deben haber estado presentando, porque ya Saturno estuvo en el grado 0 de Acuario entre marzo y junio de este año, y julio de este año. ¿Ok? Entonces, esos temas, pues ahí es donde está ese hacer tu Saturno. Y luego también cuando te empoderas de eso, puedes lograr construir una comunidad bien sólida, bien segura también. Seguridad es una palabra de Saturno. Una comunidad que sostenga a muchos. Entonces, hay potencial ahí para hacer cosas grandes a nivel de comunidad, de redes, incluso, pero haciendo tu Saturno, trabajando fuerte con ese Saturno y mostrándote y estando presente y mostrando la permanencia. Saturno le gusta cuando una persona se presenta todos los días, sin importar qué. Esa constancia, esa permanencia, obviamente si es algo que está alineado con tu propósito, ¿no? No es como que resistir un sufrimiento, no. Es decir, aunque me está costando, yo me paro y voy al gimnasio todos los días, por poner un ejemplo del gimnasio, que es lo que a mí me cuesta. Pero en tu caso, yo voy a seguir produciendo mi contenido, yo voy a seguir tocando a la gente, y es estar ahí en ese proceso, ¿no? Los aspectos más fuertes que tiene ese Saturno son esa cuadratura Marte, que es fuera de signo, pero aplicativa, porque Marte va para allá, a 5 grados, se encuentra con Saturno, y Marte es ese querer hacer, pero sentir que dependo de los demás para poder hacer, para poder concretar. Entonces, recuperar un poco tu poder, y Saturno te puede recuperar, o sea, ayudar a recuperar un poco ese poder de decir, no, en realidad no dependo tanto de nadie, puedo recuperar esa voluntad.
y puedo hacerlo yo, puedo hacerme cargo yo. Aquí tenemos otro mapa que también me dejaron por allí. Este no tiene el sistema de casas iguales, pero igual lo vamos a mirar. El Saturno está aquí en Capricornio, en la casa 10. Sí, ya tuvo el retorno de Saturno en el 2018, probablemente. Y le tocó con todos los temas de autoridad, figura paterna. Miren que está ese Saturno muy cerca del Sol también, ¿no? Y de Neptuno, y en una casa 10 que está relacionada con la madre o con el padre, con la familia, pero en general con las figuras de autoridad en la vida. También tiene que ver con hacerse responsable de su proyecto de vida. Este retorno de Saturno, esta persona, ¿era tuyo? No sé si era tuyo, AM. Dice, casi no sobrevivo este retorno. Ok. Sí, probablemente fue duro porque es un Saturno que toca el Sol. No solamente ese retorno de Saturno es en una casa angular y además tocando un punto tan vital como el Sol. Entonces, evidentemente, seguro fue muy duro y además haciéndole cuadratura luego al regente del ascendente, que es Marte en casa 1. Fueron muchas adversidades juntas, muchos temas que confluyeron en una sola línea de experiencia y evidentemente fue dura, pero si sobreviviste, es como dice el dicho, no te matan nada. De aquí en adelante estás a prueba de todo. Sobreviviste a Plutón y a Saturno, olvídate, tenemos AM para rato. No sé AM que es Ana María o debe ser algo así. Entonces, ahí hay mucho trabajo hecho ya. O sea, ya esta persona está saliendo y respirando. Le viene Saturno sobre Mercurio, pero eso es nada en comparación a todo lo que ya ha pasado. Más bien tiene que ver con concretar pensamientos y tal. Y ya tú hiciste tu Saturno. No sé cómo lo viviste porque tiene también esas oposiciones a Quirón, temas dolorosos, familiares, difíciles. Seguramente fue así, pero bueno, lo hiciste. Eso es lo importante. Andrea, claro. Entonces, me parece que, no sé si nos quieres más bien compartir tú la experiencia de ese, ¿qué fue lo que más aprendiste con ese Saturno? ¿Qué te enseñó? Yo diría responsabilidad, así sin conocer tu proceso, pues. Diría asumir un montón de responsabilidades, mucho peso, hacerte cargo de un montón de cosas, porque eso es Saturno en casa 10, ¿no? 3 jefes muy duros, se te presentó por el área de la autoridad, tuviste que trabajar el tema de la autoridad. La mamá volvió después de 10 años fuera del país, con muchos problemas que te tocó asumir seguramente. Exacto, porque la casa 10 puede ser la madre también, y como tú tienes la luna en Capricornio, pues se relaciona. Entonces, asumir problemas que no eran tuyos, pero que te llegaron. Y sí, eso es hacer el Saturno. Quizá había una deuda que pagar allí, ¿no? Con Saturno también hablamos de eso, de como que poner orden y resarcir cosas que también ya después de que se viven hay que soltarlas. Quizá no son, ahí sería muy buena una constelación en ese caso. De pronto ya la hiciste. Entonces, ese caso pues es bastante emblemático con ese Saturno en 10. Tenemos acá otro mapa que tiene a Saturno, ¿dónde? A ver si lo encuentro aquí, en Acuario, en finales de Acuario. O sea, va a tener su retorno de Saturno en los próximos 2 años, 2 años y medio. Saturno en Acuario, ya hablamos, se siente bien. Es un planeta que se siente cómodo en ese signo. En este caso, aunque dice casa 2, porque estás en un sistema Placidus, hiciste el mapa en un sistema Placidus, realmente Saturno en Capricornio te manejó más los temas de casa 2. Tuviste más cosas que resolver a nivel económico con ese paso de Neptuno a Urano, enseriarte un montón con el tema de la economía. En estos 3 últimos años, y Saturno en Acuario trabaja más el tema de los hermanos, el tema de la mente, el pensamiento, la mentalidad, tu punto de vista, ordenar tus ideas, ¿ok? Tiene que ver con resolver asuntos, literalmente puede ser entre hermanos, porque además ahí tienes a tu propio Saturno, y puede ser, no sé, desde pleitos familiares sin saber de qué se trata, hasta desórdenes sistémicos porque alguien está ocupando el puesto que no le corresponde entre el orden de los hermanos, alguien está
ocupándose del puesto de hermano mayor o hermano menor y no es. Entonces todo ese tema que luego repercute en la persona y a nivel inconsciente en sus relaciones con sus pares, con sus amigos cercanos o con los compañeros de trabajo también. ¿Ok? Entonces esos temas, si se presentan problemas por ahí, ya sabes que tienes que mirar ese sistema familiar en cuanto al orden de los hermanos. Tiene una cuadratura Plutón, ese Saturno, además, en casa 12, o sea que ahí habla de probablemente pasado, o sea, cosas del pasado muy remoto, pero sobre todo cómo hacer tu Saturno con este Saturno en Acuario, hacerte cargo de tus pensamientos, de tus ideas, de qué pensamientos conscientes. No me refiero a conciencia, sino a consentir, a permitir. ¿Qué pensamientos te permites? ¿Y cuál es tu diálogo interno? ¿De qué forma te estás hablando a ti misma? ¿Ok? Por acá tenemos otro ejemplo, también en Plácidus. Este Saturno está ¿dónde? En Piscis. Qué interesante, un Saturno en Piscis que no habíamos visto. Es difícil Saturno en Piscis, está peregrino, no es que esté afligido, ¿ok? Este es el de Lina. No es que esté afligido, Saturno en Piscis, pero es un signo de agua, de disolución, y Saturno es estructura, es construcción. Entonces son energías que no son muy afines y además están en una conjunción bien cercana con la Luna, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo bastante emocional, Piscis, que hacer con respecto a ese Saturno, que además está relacionado con la casa 6, Lina. Aunque aquí en Plácidus aparezca en casa 5, tómalo como casa 6, experimentalo de ese modo a ver qué te parece. Y casa 6 tiene que ver con tu relación con el cuerpo, con tu relación con la salud, con tu relación con las rutinas cotidianas. Fíjate que por esa conjunción Saturno-Luna, a mí me pareciera que eres una persona a la que no le gusta la rutina, no le gusta hacer las mismas cosas todos los días. Eso es algo a lo que te da miedo, sentirte como encarcelada en un trabajo, por ejemplo, sentirte amarrada a un escritorio. Si eres mucho de rutina, entonces está pesando más Saturno sobre la Luna o que el mismo Piscis. ¿Ok? Entonces también hasta qué punto miramos el otro extremo. Hasta qué punto te dejas enmarcar demasiado por esa rutina. También puede ser otra pregunta interesante hacerte. ¿Hasta qué punto no estás limitando tu creatividad? Que la Luna en Piscis es súper creativa. ¿Ok? Una Luna en Piscis es artista, es música, es creativa. Y hasta qué punto ese Saturno y la rutina y la obligación y el hacer lo mismo siempre está limitando esa expresión de mi emocionalidad, ¿vale? Entonces, hacer Saturno con Saturno en Piscis, hay que lograr una maestría que yo creo que vas a tener que llegar al retorno de Saturno para comprender quizá. Previamente lo que puedes trabajar es esa flexibilización entre la rutina y la creatividad, un punto medio elegante, que no sea ni para un lado ni para el otro, ¿ok? Cuando llegues a Saturno a Piscis y te encuentres en el retorno, llegue tu ciclo, pues te encuentres flexible y te encuentres en un punto medio interesante y no te dé duro. Saturno tiene que ver en tu caso con la casa 4, por ejemplo, Capricornio, y con la casa 5, hacer hogar, tener hijos. Entonces, cuando llegue ese ciclo de Saturno que toca la luna en la vida familiar, eso va a ser de pronto como el tema. Hasta qué punto quiero y puedo y se me facilita el tema de echar raíces, de hacer familia, de tener hijos y todo lo demás. Tenemos este caso, es un Saturno en Escorpio en casa 1. Aquí dice casa 12, pareciera que la persona lo tiene en casa 12, de nuevo porque es un sistema Plácidus, pero Escorpio es el ascendente y Saturno está en Escorpio, todo lo que está en Escorpio afecta más a la casa 1 que a la casa 2. Entonces, acuérdense que yo trabajo con el sistema de signos enteros y ese sistema lo he probado que es muy, muy efectivo. Y la casa 1, Saturno en casa 1, tiene que ver con cómo me miro a mí misma. Es la coherencia y la integridad que tengo que lograr con respecto a mi esencia y mi apariencia. Saturno en casa 1 en general, en cualquier signo, se critica mucho a sí mismo. Hay partes de la forma en cómo te ves o se ve la persona que no se acepta, no las acepta con facilidad, hay autorrechazo.
Hay que trabajar mucho ese tema de la culpa, Plutón en casa 1, Marte en casa 1, el autorrechazo, la culpa, e integrar, de ahí viene integridad también, de integrar esos aspectos de sombra que puedes ver reflejados en el espejo y aceptarte y amarte tal y como eres. Es un gran desafío el lograr tener una buena autoestima y una buena valoración con Saturno, Plutón y Marte en casa 1, pero hay que trabajarlo, no es imposible. En ese sentido tienes a Venus en conjunción a Neptuno, a Júpiter, y eso te ayuda mucho a trabajar ese tema, aunque están en la casa 3 y lo haces, puedes hacer muy compasivo con los demás, compasiva con los demás, pero hay que trabajar eso y ese diálogo bonito con uno mismo también, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en el que el trabajo es totalmente personal con ese Saturno. Ahí el trabajo es autoaceptación. Tenemos aquí creo que es el último caso que tengo acá. Y ahorita miro la hora porque no sé qué hora es, son 5:15. Tenemos a un Saturno en Capricornio también, entre Marte, Neptuno, Urano, en casa 8. Lo que estábamos diciendo de Saturno en casa 8. Dana, no sé si creo que no hay otra después de esta. Si tú la mandaste hasta antes de la clase, 10 minutos antes de la clase, está porque las descargué toditas y las puse. Eran 6 cartas, 7, al final metí una más. 7 mapas. Pero yo no les veo el nombre acá, o sea que, porque de verdad las puse así para no verles el nombre, no tener como, primero que no quedaran expuestas y segundo que fuera como más imparcial también, ¿no? Ahorita miramos, Dana. Y Lizzy también, no puede ser. Lizzy, la tuya sí la descargué y la metí. ¿Ok? Ya voy a responder esas últimas preguntas y miramos qué pasó. Entonces, miremos. Esta persona tiene ese Saturno en casa 8. Lo que estábamos hablando de Saturno en casa 8 y en casa 12. Saturno en casa 12, la gente no sé por qué lo relaciona con algo muy fuerte, muy difícil, muy terrible. Pero yo pienso que más bien tiene que ver con que la persona accede tarde en la vida, o sea, le cuesta más tiempo, no más trabajo, más tiempo, encontrarse con esa integridad de Saturno y con esa fortaleza que puede dar Saturno. Pero Saturno se regocija en la casa 10, en la casa 12. En los gozos planetarios, Saturno goza en la casa 12 porque es muy afino, muy similar a su naturaleza. Esa persona seguramente necesita tiempo en soledad, necesita espacio, ¿ok? Entonces no es tan terrible. En casa 8, lo que pasa es que no es visible desde el ascendente. Entonces a la persona le cuesta trabajo relacionarse con la energía de Saturno y lo hace más tarde en la vida, a no ser que ese Saturno tenga un ángulo directo al medio cielo o como es el caso de esta chica, tiene un ángulo al Sol. Entonces de pronto no es tan difícil relacionarte con ese Saturno porque el Sol saca a Saturno de la 8 y lo visibiliza. Entonces tu papá probablemente te enseñó responsabilidad, te enseñó el deber, te enseñó las cosas de Saturno que de otro modo si no, no hubieras aprendido. Entonces el tema con la casa 8, por ejemplo, y la casa 12, la casa 6, es que no tienen visibilidad clara desde el ascendente porque no hay un ángulo ptolomeico, no hay un ángulo exacto, un polígono regular, un ángulo que se forme con polígono regular a esas casas. Pero si él por aspecto sale de ahí, es más fácil relacionarte con ello. Y obviamente en casa 8 pues nos pone a trabajar todo ese tema, que creo que de pronto fuiste tú la que lo mencionó, con la economía, con el dinero, con las finanzas, el ahorro y todo ese tipo de aprendizajes también tan importantes. Entonces voy a revisar qué pasó con esas cartas que me dijeron que no aparecieron. Sofía dice, este año en mi revolución tengo conjunción con mi Sol y Saturno-Júpiter, pero en cuadratura Plutón. Ok, eso quiere decir que por tránsito en tu cumpleaños tenías en cuadratura. Si esta es la tuya, que es la anterior. Pero por revolución solar, ¿cómo que en cuadratura? No entendí. Mi Sol conjunto, ok, el Sol conjunto al Júpiter y al Saturno, muy bien, porque eres Acuario y Júpiter y Saturno acaban de entrar en Acuario, correcto. Pero en cuadratura Plutón, a los primeros grados de Escorpio. Esa cuadratura es natal y siempre hay que trabajarla, el tema del Sol, ¿ok? El Sol y Plutón te trabajan los temas de la figura de autoridad, del poder,
todo lo que es la relación con la figura paterna y el poder y la autoridad, Plutón. Y Saturno y Júpiter en revolución solar, al tocar al Sol, lo que te van a trabajar mucho es ese tema de autorrealización y autoexpresión, que es lo que maneja el Sol, ¿ok? Es un momento como para hacerte cargo de ese proceso de la autorrealización, sentirme, estoy haciendo lo que me hace sentir realizada. Ok. Miremos entonces qué pasó. Voy a quitar el compartir de pantalla, no, a salir más bien aquí de la pantalla completa. Para mirar, bueno, esta ya vimos que era de Sofía. Esta carta es de Lili. O sea que Lili sí tiene su carta aquí, es la que acabamos de ver. Esta carta es de Lizzie. No, de Lina, perdón, de Lina. Esta es de Giovanna. Esta no veo de quién es, honestamente. Andrea Machado, creo que es Andrea. Esta es la de Bárbara. Y esta es la de Gina. ¿Quiénes fueron entonces las que no quedaron? Las que no están, que mandaron la carta luego. Lizzie. A ver, ya voy a mirar qué pasó. Yoga dice, me cuesta entender lo que es las casas enteras, por lo de que el ascendente queda flotando, pero voy a intentar. Sí, es muy preciso este sistema de casas, es el que se ha usado desde la más remota antigüedad. Plácidus tiene apenas 2 siglos en uso. Y es muy exacto cuando quieres mirar tus tránsitos, te da mucha más, una visión mucho más acertada de cómo entender y aplicar los tránsitos, ¿ok? Ah, mira, con razón yo no las escuchaba nada. Ustedes habrán escuchado mi WhatsApp sonar y todo. Tenía los audífonos conectados, no me había dado cuenta. Porque nunca los uso. ¿Me escuchan? No sé si me están escuchando. Ok, bueno. Con razón, yo no escuchaba a nadie nunca. Ok. Sí, el sistema de casas ayuda mucho a entender mejor la carta, totalmente. ¿No lo escucharon? Ah, qué bueno que no escucharon el WhatsApp. Mira, voy a volver aquí. Este es mi correo. Sara, me acaba de llegar, no lo tenía. Lizzie, ¿dónde dejaste tu mapa, Lizzie? Tengo el de Lili. ¿Eres este? Limapacha. Lili R. ¿Será este? Esta es Giovanna. Y Liliana García. Debajo de Limapacha. Esta es Sofía, la que está. Lili R, ¿este es el tuyo? Pero este sí está, este mapa. Porque es el primero que descargué. Entonces tiene que estar aquí de primerito. No, de primero quedó el de Gina. Ay, no puede ser. Si fue el primero que descargué, déjame ver acá. Bueno, lo descargaré de nuevo. Pero estoy segura de que lo descargué. Esto es muy loco. Es que está en PDF. ¿Será por eso que no lo pude adjuntar? Abrámoslo aquí. Ah, yo creo que es porque no me parecía como JPG y por eso no lo exporté. Pero sí lo descargué, lo debo tener 2 veces con seguridad. Entonces, el tuyo es... A ver si le puedo bajar aquí el tamaño. Es un Saturno en casa 3, en Libra. Ok. Lo de casa 3 creo que ya lo pudimos escuchar.
que tiene que ver con los hermanos, la relación con los hermanos, la mente, el pensamiento. No estás en ciclo septenario, acabas de salir, bueno, saliste en el 2018-19, estaba Saturno ahí entrando, estabas en un ciclo septenario. Ahorita ya vas a un trígono de Saturno, que es mejor. El trígono de Saturno te ayuda a trabajar con, o sea, ¿qué pasa con los trígonos y las cuadraturas? Cuando hay cuadraturas y hay oposiciones, resistimos más el proceso, nos da más miedo, es más como que, uy, como cuando uno se quiere meter al agua, pero está helada esa agua, viene de un glacial, entonces uno como que, ok. Mientras que cuando es un trígono, uno dice, bueno, sí, mira qué chévere, me entusiasma, voy a hacerlo porque me gusta, porque quiero. O sea, hay como esa fuerza de decir, quiero colaborar con el proceso, ¿ok? Mientras que cuando es cuadratura y conjunción y oposición, como te dije, hay como ese recelo, ese culillo, decimos acá también, de ponernos con el proceso. Lo mismo pasa cuando Saturno está retrógrado o cualquier planeta retrógrado. Uno trata como de evitar al máximo esa experiencia a no ser que la vida te ponga contra las cuerdas para lograrlo, ¿ok? Entonces, en este caso, pues fluyes mucho mejor con ese trígono de Saturno, me parece que va súper bien. Y bueno, vienes de 3 años de trabajar tu propio Plutón, tu cuadratura Plutón-Plutón, o sea, ha sido intenso, no ha estado fácil. Pero sí en esas áreas que tienen que ver con la mente, con los pensamientos, de qué manera hacerte cargo de tus palabras, de tus pensamientos, tu diálogo interno, todo eso es súper importante con Saturno en la casa 3, ¿ok? Y Saturno viene de regir la 6, entonces el cuerpo, trabajo con el cuerpo, con la salud, hacerte responsable de cómo esos pensamientos afectan la salud, ¿ok? Memi, vamos a ver si logro bajar esto por acá, nunca lo he hecho. Guardar. Mira, ves, Lizzy, que sí está 2 veces. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Yo decía, pero yo lo descargué, no puede ser. Y no veo el de Memi, no sé dónde me descargó, la verdad. Luego me pasas una foto por las redes y te dejo una notita, Memi, porque no lo veo, no descargo aquí a descargas, no sé dónde mirarlo. Nunca había descargado por aquí. No sé cómo funciona esto. Bueno, chicas, entonces creo que estamos listas con la clase de hoy. Espero que, pues, si quieren seguir en Patreon, se puedan unir a partir del 1 de enero. Vamos a tener esa sola línea de patrocinio de $12. Voy a tener mucho más contenido para ustedes porque ya ahora sí, este 2021 le voy a trabajar más exclusivamente al Patreon. Vamos a sacar el podcast. Entonces hay bastantes proyectos lindos y hay más contenido que van a poder aprovechar. Yo les dejé ahí la lista de todo lo que va a haber y les informé, ¿no? Entonces, bueno, pasen por ahí. Espero que nos veamos el año entrante por aquí. Un abrazo, que tengan feliz año. Aprovecho de decírselos así de viva voz. Y bueno, un abrazo. Gracias por acompañarme todo este 2020 por aquí en Patreon. Las quiero mucho. Bye.